Nacional e internacional de los sexenios de los presidentes Miguel Alemán Valdés hasta el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Miguel Alemán Valdés estableció relaciones diplomáticas con Etiopía, Finlandia, Siria, Irak, Yugoslavia e India y se reanudaron relaciones oficiales con Alemania y Japón. Todo ello en materia de política exterior. En el campo de las relaciones internacionales, firmó importantes tratados de paz y estableció relaciones diplomáticas con diversos países de la ORB. También, el nuevo gobierno destinó el viejo y aireado discurso nacionalista de los anteriores presidentes, así como la percepción de la sociedad que veía a los estadounidenses con recelo, como una amenaza constante y como los culpables de todos nuestros problemas. En un hecho insólito, invitó al presidente de Estados Unidos, Harry Truman, a que viajara a la Ciudad de México en visita oficial en marzo de 1947, cuando se cumplían 100 años de la guerra entre México y Estados Unidos. Fue la primera vez que un presidente estadounidense visitaba la capital del país. Fue un encuentro a visita recíproca, pero en México, la presencia del presidente americano cayó en la punta del hígado. Más allá de lo anecdótico, la visita de Truman significó que el gobierno mexicano volviera a abrir sus fronteras a la inversión extranjera para impulsar el desarrollo del país. Y así fue. Durante el sexenio de Alemán, se escuchó de nuevo el término modernización, que había entrado en desuso desde los tiempos de don Porfirio Díaz. Por último, podemos agregar que en el sexenio de Alemán, y ya con un indicio, gracias a Lázaro Cárdenas, se cambió el nombre de la Oficina de Información Política a Departamento de Investigación Política y Social, todo esto en 1942. Pero Alemán quería dejar su huella, y en 1947, bajo el argumento de que había grupos subversivos a diestra y siniestra, refundió a la institución bajo el nombre de la Dirección Federal de Seguridad con dos misiones fundamentales: recabar información acerca de opositores al régimen y combatirles si era necesario sin importar los métodos empleados para ello. La Dirección Federal de Seguridad fue un organismo siniestro que violó todos los derechos sabidos y por haber desde 1947 hasta 1985. Persiguió comunistas, obreros, campesinos, estudiantes, guerrilleros, etc. Adolfo Ruiz Cortines. Por su parte, el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en el ámbito de las relaciones internacionales, en la Conferencia de Caracas, celebrada en marzo de 1954, sostuvo el principio de no intervención y que la mejor defensa de la democracia empieza en la casa propia, mediante el escrupuloso respeto de las garantías individuales y libre juego de las instituciones democráticas. Pero lo más importante, a pesar de que su gobierno corresponde al periodo culminante de la Guerra Fría, y no obstante ser personalmente conservador, como presidente, Ruiz Cortines se abstuvo de manifestarse anticomunista, aunque algunos dirigentes priistas y muchos periodistas sí lo hicieron. Como presidente, Ruiz Cortines recibió la visita de importantes jefes de Estado, como el emperador etíope Haile Selassie, que viajó para agradecerle la defensa que hizo México de su país cuando fue invadido por Mussolini, y el vicepresidente norteamericano Richard Nixon, a quien le dijo, señalándole la miseria de los suburbios: mire, señor presidente, ese es el ismo más difundido en México, el hambrismo, y ese es el que me interesa erradicar para que no se den los sismos que a ustedes les preocupan. También se entrevistó dos veces con Eisenhower, la primera con motivo de la inauguración de la presa Falcon del 19 de octubre de 1953 y la segunda junto al primer ministro de Canadá, Louis St. Laurent, en White Sulphur Springs, Virginia, Estados Unidos, del 26 al 28 de marzo de 1956. A pesar de la era del buen vecino, las relaciones con Estados Unidos se vieron enturbiadas por la invasión de barcos pesqueros norteamericanos a las aguas del Golfo, en donde se dedicaban a saquear sobre todo la riqueza camaronera mexicana. De igual modo, se dieron fricciones por el rechazo de México a la intervención del gobierno estadounidense en Guatemala con el propósito de evitar la radicalización de su reforma agraria. Para concluir, Ruiz Cortines asistió a la conmemoración del 130 aniversario del Congreso de Panamá los días 19, 20 y 21 de julio de 1953, en recuerdo de que en 1826 se habían reunido con Simón Bolívar los delegados de México, Mariano Michelena y Miguel Domínguez, junto con los de Colombia, Perú y Centroamérica. En la capital panameña, se negó a hospedarse en el lujoso hotel en Panamá y prefirió alojarse en la Embajada de México. Don Adolfo pensaba, como Juárez, que no tenía derecho a dilapidar los escasos recursos de un pueblo tan pobre como el mexicano. Por eso siempre que pudo viajó en el porfiriano tren Olivo para no aumentar sus gastos personales. Adolfo López Mateos.
López Mateos, entre 1959 y 1964, realizó múltiples visitas de Estado. En octubre de 1959 viajó a Estados Unidos y Canadá, poco después a Venezuela, Brasil, Argentina, Chile y Perú. En octubre de 1962 llegó a Oriente, India, Japón, Indonesia y Filipinas. En el Pacífico lo sorprendió la crisis de los misiles, pero no había problema porque México se quedaba a cargo del secretario de Gobernación. En Europa visitó Francia, Yugoslavia, Polonia, los Países Bajos y República Federal Alemana. El país recibió en junio de 1963 al presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, con el cual López Mateos negoció la recuperación del chamizal, una franja de terreno que pertenecía a México, situada entre El Paso, Texas, Ciudad Juárez, Chihuahua. Y en octubre de 1963 se obtuvo para México la sede de los Juegos Olímpicos. México defendió en los foros internacionales a los principios de autodeterminación y no intervención, y así pudo establecer relaciones con países capitalistas, socialistas y los no alineados. Gustavo Díaz Ordaz. Para concluir con esta lista, el presidente Gustavo Díaz Ordaz impulsó en Centroamérica la relación con esta región mediante acuerdos comerciales preferenciales para los productos de la región que se vendían en México. Por primera vez un presidente mexicano visitó todos los países centroamericanos, a la vez que México recibió a los presidentes de dichos países. También Díaz Ordaz elogió el proceso de integración centroamericano mediante el mercado común centroamericano, manifestándose en México no tenía pretensiones de apertura comercial de tipo imperialista en la zona. En abril de 1965, Estados Unidos inició una intervención masiva en República Dominicana. Desde 1961, Estados Unidos había dejado de apoyar a la dictadura de Trujillo, en respuesta a la política estadounidense de apoyar a gobiernos anticomunistas liberales, en lugar de dictadores impopulares en sus países, además de que Trujillo también apoyó un intento de asesinato contra del entonces presidente de Venezuela, Rómulo Betancourt. En el caso de Centroamérica, se mejoraron las relaciones entre México y los países de la región, pero también se manifestaron los pocos beneficios que México podía obtener de su relación con otros países, pues económica y políticamente ofrecían muy poco. Con la llegada de Nixon, la ilusión de una relación especial entre México y Estados Unidos se desvaneció al Washington regresar a políticas unilaterales.